¿Qué tanto sabemos o conocemos respecto al crimen organizado? Mi nombre es Noelia Calderón Hernández, yo soy estudiante de licenciatura en Criminología de la Universidad Estatal a Distancia y en esta ocasión voy a comentar un poco respecto a la temática relacionada con crimen organizado. Inicialmente es importante tener conocimiento respecto al término crimen organizado como tal. Este se comprende como una organización, una agrupación, una empresa o un grupo de personas que están destinadas a ejecutar acciones criminales con las cuales obtienen beneficios principalmente económicos. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando se comete crimen organizado o cuando hablamos de crimen organizado, nos estamos refiriendo a una empresa, por ejemplo, que además de producir alguna clase de producto, algún beneficio para la sociedad, utiliza como máscara o como un método de camuflaje esta estructura, la de la empresa como tal, para realizar actividades ilícitas, como por ejemplo el tráfico de drogas. Sin embargo, es importante tener en cuenta que cuando nosotros hablamos de crimen organizado no nos estamos refiriendo exclusivamente a tráfico de droga, pues el crimen organizado, como veremos más adelante, puede desarrollarse desde diferentes aristas y vertientes y puede contener diversos tipos de delitos. Dentro de las características del crimen organizado es posible citar o mencionar que este tiene una continuidad operativa, que su estructura es orgánica, que es ilegal, que hay un poder o una jerarquía y que es internacional. Es muy importante hacer énfasis acá de que es internacional porque yo en Costa Rica puedo tener una empresa con la que además de exportar bananos, exporto droga y esta empresa que yo tengo puede tener una sede en Estados Unidos y allí yo puedo mandar con mi banano también la droga. Dentro de las categorías del crimen organizado o que están contenidas y que pueden considerarse como parte del crimen organizado, podemos encontrar los lazos familiares. En este caso, con lazos familiares nos referimos a una familia completa que se dedica a ejecutar una acción criminal. Entonces, en este caso, por ejemplo, yo con mis hijos y con mi esposo puedo desarrollar una red de criminalidad en la que yo trafico personas a otros países y con este tráfico obtengo dinero y otros beneficios. También está la mafia, que esta principalmente se desarrolló y comenzó en Italia, como por ejemplo Cosa Nostra y Camorra, dos de las familias mafiosas más importantes e influyentes de la historia. También están las pandillas. Estas pandillas generalmente han sido constituidas o han sido fundadas y desarrolladas por hombres, y en estas se realizan acciones criminales que no contienen tanta violencia, pero que sí pues son ilegales e ilícitas, y también hay violencia y criminalidad, pero no es una violencia elevada como sí lo es en la mafia, por ejemplo. También está la categoría de crimen organizado mixto y de participación de miembros ajenos al grupo. En este caso, lo que sucede es que interactúan dos o más organizaciones de crimen organizado, dos o más organizaciones de bandas, dos o más organizaciones mafiosas. Y lo que hacen es trabajar en conjunto para ejecutar algún tipo de tráfico de droga, para ejecutar algún tipo de tráfico de personas, para cometer un homicidio, un asesinato. Entonces, en este caso, por ejemplo, siguiendo el ejemplo que di anteriormente de que yo tengo una producción de banano que exporto a Estados Unidos y que además de este banano que estoy exportando también exporto droga, yo como líder o jefa de mi organización criminal contacto a una organización criminal de Estados Unidos y le solicito su colaboración para que cuando yo voy a llegar a Estados Unidos con mi cargamento, esta organización me brinde ayuda para burlar a los oficiales de frontera, o que me brinde ayuda para transportar en uno de sus camiones. Entonces, acá estoy recibiendo ayuda mixta de otra organización. También, cuando hablamos de miembros ajenos al grupo, hacemos referencia especialmente a los casos en los que se da el tráfico de droga por medio de mulas.
que es cuando una organización criminal contrata los servicios de un individuo una única vez para que éste inserte en su cuerpo óvulos con droga y los transporte a otro país, generalmente por avión. Sin embargo, es importante mencionar acá que aunque los miembros sean ajenos al grupo, es decir, que yo como organización criminal contrate a un individuo, este no es parte de mi red, sí es parte cuando se procede a realizar algún tipo de gestión judicial. Es decir, que yo como organización criminal caiga a manos de las autoridades policiales, si a mí me interrogan, yo pues puedo tomar en cuenta a esta persona que yo contraté para que llevara óvulos y a ella también se le toma en cuenta en el proceso judicial. Finalmente están las células y redes complejas. En este caso, cuando hablamos de células, nos referimos a los diferentes puntos de venta, a los diferentes puntos de distribución o a las diferentes subsedes que mi organización criminal tiene a lo largo y ancho del país o a lo largo y ancho del mundo. Por ejemplo, basándonos de igual forma en el ejemplo que brindé anteriormente sobre la producción de banano y tráfico de droga, yo puedo decir que yo como organización criminal, siendo costarricense, cuento con un punto de distribución de mi droga en cada una de las provincias del país y que además de esto cuento con puntos de distribución de mi droga o puntos de comercialización de droga en otros países de Centroamérica, formando de este modo una red compleja, una red grande de organización criminal. Ahora bien, respecto a las repercusiones que ha generado el crimen organizado, el desarrollo del crimen organizado en la sociedad a nivel político, es sumamente importante hacer énfasis en que una de las principales aristas del crimen organizado dentro de todo lo que tiene que ver con política y gestión pública se relaciona con la corrupción. En Costa Rica y en otros países hemos presenciado en diferentes ocasiones que algunos altos jerarcas y diputados y demás personas de alto mando en la gestión pública han sido sancionadas, han sido procesadas de manera judicial, han sido destituidas de sus cargos porque se les ha inculpado o se les ha descubierto realizando acciones de carácter corrupto. Entonces, el crimen organizado entra en esta área, pues se considera que muchas de estas personas, muchos de estos funcionarios incurren en el crimen organizado por medio de la corrupción. Además de esto, cuando se desarrollan las campañas políticas, para nadie es un secreto que las campañas políticas requieren de mucho dinero, generalmente para realizar lo que es el pago de publicidad en televisión. Pues se cree que el crimen organizado, las personas que se desenvuelven en el crimen organizado, ven como un atractivo las campañas políticas para invertir el dinero, para realizar lavado de dinero y de algún modo apadrinar a los candidatos políticos pagándoles la publicidad y demás requerimientos necesarios para participar en campaña. Evidentemente todo este tipo de situaciones se desarrollan debido a la ineficiencia y a la carencia de transparencia en los controles y demás aspectos propios de una campaña política y de una gestión pública y política también. En cuanto a la economía, en si el crimen organizado margina o entorpece o aqueja, perjudica a la economía de un país, de una nación o de un lugar en donde se desarrolla el crimen organizado, investigando un poco en internet, encontré en fuentes como la Oficina de las Naciones Unidas contra el Delito y la Droga, que el negocio de drogas específicamente comprende aproximadamente el 0.2% del comercio mundial. Es muchísimo dinero el que se mueve o el que se produce a causa del tráfico de drogas. Para el 2009, un estudio y de igual forma de la Oficina de las Naciones Unidas contra el Delito y las Drogas determinó que el crimen organizado ha generado alrededor de 870 mil millones de dólares anuales, es decir, desde el 2009 posiblemente hasta la fecha, y esta suma de dinero equivale únicamente al 1.5% del Producto Interno Bruto a nivel mundial. Además de esto,
En países como México, lamentablemente, la economía depende muchísimo del tráfico de drogas y se estima que si el crimen organizado, específicamente con este tipo de acción delictiva, que es el tráfico de drogas, decae o desaparece de México, la economía también decaería porque esta depende en un 63% del consumo de drogas. O sea, en México la economía se mueve a base de las drogas, gracias a las drogas, y esto pues es muy lamentable si nos pusiésemos a pensar o a creer que en algún momento vamos a ser más fuertes los criminólogos y todas las autoridades policiales que el crimen organizado y podamos erradicarlo de la sociedad. Además de esto, pues sabemos bien que la mayoría de drogas son de fácil acceso porque no son de buena calidad. Sin embargo, una droga de buena calidad, que sea considerada de buena calidad, de buen consumo, que tenga un alto efecto, requiere de mucho dinero. Entonces, las personas que consumen droga requieren de una economía estable para poder consumir. De la mano de esto va también la delincuencia de las personas que consumen para poder conseguir la dosis diaria o su dosis necesaria. Además de esto, es importante recalcar también que además del narcotráfico, el lavado de dinero es uno de los métodos más viables para que el crimen organizado pueda moverse y el dinero obtenido de las drogas pueda ser reinvertido y utilizado de una manera menos ilegal. En lo que respecta a crimen organizado en Centroamérica, surgió lo que se conoce como el Triángulo del Norte. Este es un triángulo conformado por 3 países centroamericanos, Guatemala, Honduras y El Salvador, y se cree que este triángulo contiene una red de crimen organizado muy grande en Centroamérica. Es la red más importante de crimen organizado en Centroamérica y también una de las más violentas. En esta red se encuentran los grupos de pandillas conocidos como Mara Salvatrucha o M13 y Barrio 18 o M18. Se estima que alrededor, según datos del país R, de 84.500 personas forman parte de estas agrupaciones y que dentro de las principales acciones delictivas que éstas ejecutan se encuentran el tráfico de drogas, el tráfico de personas migrantes, robos, homicidios y que también impiden el desarrollo económico de los países que están sumergidos en el triángulo. Respecto al impacto que el crimen organizado tiene específicamente en Costa Rica, de igual forma, siguiendo datos de Delfino CR, se estima que el lavado de dinero y el narcotráfico son las actividades mayormente desarrolladas en el país. Es decir, que en Costa Rica el crimen organizado se desarrolla principalmente mediante narcotráfico y lavado de dinero. Además de esto, para 2015, Costa Rica fue nominada como una nación peligrosa. Esto por Canadá. Canadá lanzó un anuncio, una campaña que prevenía a los turistas si venían a Costa Rica, aseverando que Costa Rica era una nación peligrosa, que no era seguro vacacionar en nuestro país. Para 2007, el país contabilizó un total de 126 narcoorganizaciones. Algunas de estas, pues afortunadamente fueron seguidas por las autoridades y actualmente hay algunos de sus líderes en las cárceles. Sin embargo, el narcotráfico y el narcomenudeo son los principales responsables de los homicidios que ha presentado el país en los últimos años y pese a todas las acciones que han desarrollado las autoridades policiales para combatir el crimen organizado y las diferentes actividades que se despliegan de solamente se logra decomisar en cuanto a drogas el 10%. La demás cantidad, del 90% restante, logra llegar a su destino final, que en muchas ocasiones pues es fuera de nuestro país. Bien, ¿cómo es el perfil de una persona que está inmersa en el crimen organizado, de un delincuente que está inmerso en el crimen organizado? Existen diversos factores, según Andrea Jiménez, Laura Requena y Luis de la Corte. Estos factores son de carácter psicológico y de carácter social. Respecto al carácter psicológico, se relaciona más que todo con la conducta de la persona, del individuo. En este caso es una persona extravertida o extrovertida, es una persona que logra controlar sus impulsos, pero pues que no carece de ellos, ¿verdad?
y en muchas ocasiones es una persona que presenta un rasgo de personalidad narcisista. Respecto a los factores sociales, se cree que los líderes exitosos de cárteles, como por ejemplo el cártel de Medellín, del cual hablaré más adelante, son personas que iniciaron su vida criminal desde que eran jóvenes. Es decir, una persona que comienza a desarrollar actividades ilícitas desde que es joven tiene o tenía más posibilidad de surgir y alcanzar un alto mando, un alto puesto, que una persona que comienza o que se inicia en este tipo de actividad ilícita ya pues más vieja. Además de esto, pues sabemos que los miembros de estas organizaciones se caracterizan por ser personas altamente violentas, que disfrutan de ser abusivas con las mujeres, sobre todo con las personas más vulnerables, que no muestran compasión a la hora de castigar un acto de, qué sé yo, de que a una persona que trabajó con ellos se le escapó decirle algo a las autoridades o contarle algo a un familiar, revelar información. Todas estas acciones, pues estos líderes no las consideran, no son compasivos y arremeten de forma muy violenta. Dentro de los sujetos históricos a nivel mundial que están relacionados con el crimen organizado, a mí me gustaría mucho hacer énfasis específicamente en uno. Este es Pablo Emilio Escobar Gaviria. Fue una persona sumamente importante, famosa, inclusive hay series que relatan la vida de este sujeto. Y pues dentro de lo que yo investigué, logré conocer que él permaneció activo en el periodo 1970-1993. Su principal actividad ilícita era la producción y comercialización tanto de marihuana como cocaína. Se estima que él controló el 80% de distribución a nivel mundial y esta se desplegó desde Estados Unidos, pasando por países como Cuba, Nicaragua y México. Además de esto, él fundó el cártel de Medellín, del cual fue miembro y líder también. Y cuando él pues fue capturado por las autoridades, se le atribuyeron delitos como tráfico de drogas, lavado de dinero, asesinato, terrorismo, extorsión, corrupción, entre otros. Dentro de los comportamientos, según Popeye, uno de sus sicarios, quien fue entrevistado por el periódico El Espectador, Pablo Escobar era una persona muy frívola, él carecía de sentimientos, principalmente cuando se trataba de castigar algún tipo de deslealtad por parte de las personas que trabajaban con él. Era una persona muy morbosa y siempre tuvo el sueño, la idea de ser presidente de Colombia. Por ello, perteneció a un partido político que se llamaba Alternativa Liberal y fue miembro de la mesa de senadores del gobierno colombiano. Dentro de las actividades que realizaba en su estilo de vida, pues se estima que él fue uno de los hombres más ricos del mundo, poseía un capital aproximado de 25 a 30 millones de dólares más o menos. Él fue dueño de la hacienda Nápoles y del búnker Mónaco. Además de esto tenía muchísimos bienes como aviones, helicópteros e inclusive en algún momento de su vida llegó a ser dueño de un zoológico. Desde mi punto de vista y haciendo un perfil con la información que yo conozco por mi carrera, yo considero que él pues era una persona muy asocial y también muy antisocial. Además de esto, creo que era una persona manipuladora y efectivamente tenía complejo de personalidad narcisista. Esto porque para él maquillar sus acciones, realizó obras de caridad, inclusive fundó una asociación que se llamaba Pablo Escobar, en donde dio refugio a muchas personas que estaban en condición de calle. Entonces, desde mi punto de vista, como ya lo mencioné, pues para mí él tenía, al igual que la mayoría de personas que forman parte de estas organizaciones, pues problemas de relaciones interpersonales desde el punto de vista psicológico, ¿verdad? Como ya lo mencioné, era una persona antisocial y también asocial, porque tampoco era como que se relacionaba con todo el mundo, era una persona muy selectiva, seleccionaba muy bien a quienes estaban a su derecha y a su izquierda y seleccionaba muy bien a las personas con las que iba a trabajar y por ende seleccionaba muy bien los castigos con los que penaba deslealtad y demás. Como mencioné al inicio de esta presentación, es muy importante tener en cuenta que el crimen organizado no se relaciona únicamente con narcotráfico y creo que es importante
que nosotros como futuros profesionales vayamos haciéndonos la idea de que el crimen organizado tiene muchísimas aristas, de que hay muchísimas acciones delictivas que comienzan en menor escala y que cuando se expanden pues ya entran como crimen organizado, y que esto, si bien es cierto, es un trabajo muy difícil de pues de erradicar en la sociedad y de prevenir, no es imposible. Creo que con las herramientas necesarias y con las herramientas pertinentes podemos lograr un cambio importante en la sociedad. Agradezco mucho la atención brindada y espero que esta información sea de utilidad. Saludos.